Título B. La circulación. Capítulo primero. Reglas generales. Artículo 54. Prioridad de las indicaciones en la circulación. En la vía pública, se debe circular respetando las indicaciones de las autoridades de aplicación, las señales de tránsito y las normas legales, en ese orden de prioridad. Artículo 55. Obligación de presentación de la documentación. A solo requerimiento de las autoridades competentes, se debe presentar la licencia de conducir y demás documentación exigible, la que debe ser devuelta inmediatamente por la autoridad interviniente, después de verificada, no pudiendo ser retenida, salvo los casos expresamente contemplados por esta ley. Artículo 56. Tránsito de los peatones. Los peatones transitarán a. En zona urbana. 1. Únicamente por la acera u otros espacios habilitados a ese fin. 2. En las intersecciones, por las franjas peatonales. 3. Excepcionalmente por la calzada, solo para el ascenso-descenso del vehículo. Las mismas disposiciones se aplican para carritos de criaturas y para personas con discapacidad. Cuando no exista franja peatonal habilitada exclusivamente para personas con discapacidad, se considerará tal a la franja imaginaria sobre la calzada, inmediata al cordón, que comunica la rampa con la franja peatonal. B. En zona rural. 1. Por sendas o lugares lo más alejado posible de la calzada. Cuando los mismos no existan, transitarán por la banquina en sentido contrario al tránsito. Durante la noche portarán brazaletes u otros elementos retroreflectivos para facilitar su detección. 2. El cruce de la calzada se hará en forma perpendicular a la misma, respetando la circulación de los vehículos. C. En zonas urbanas y rurales si existen cruces o pasarela peatonal a distinto nivel, su uso es obligatorio para atravesar la calzada. Artículo 57. Circulación en la vía pública. Los conductores deben a. Antes de ingresar a la vía pública, verificar que tanto él como su vehículo se encuentren en adecuadas condiciones de seguridad, de acuerdo con los requisitos legales, bajo su responsabilidad. B. En la vía pública, circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito. C. Advertir de cualquier maniobra, antes de realizarla y hacerlo con precaución, a fin de no crear riesgos ni afectar la fluidez del tránsito. D. Utilizar únicamente la calzada, sobre la derecha y en el sentido señalizado, respetando las vías o carriles exclusivos, los horarios de tránsito establecidos y las indicaciones de la autoridad de aplicación. Artículo 58. Requisitos para circular. Para poder circular con automotor, es indispensable a. Que su conductor esté habilitado para conducir ese tipo de vehículo y que porte la licencia correspondiente. B. Que porte la cédula de identificación del automotor. C. Que porte el comprobante del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, SOAT, al que hace referencia el artículo 95 de la presente ley. D. Que el vehículo, incluyendo acoplados y semirremolques, tenga colocadas las placas de identificación correspondientes. E. Que tratándose de un vehículo del servicio de transporte o maquinaria especial cumpla las condiciones requeridas para ese tipo de vehículo y su conductor porte la documentación especial prevista en la presente. F. Que posea matafuego y balizas portátiles normalizadas, excepto los ciclomotores, motocicletas, triciclones y cuatriciclones. G. Que el número de ocupantes guarde relación con la capacidad para la que fue construido y no estorben al conductor. Los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero, y los menores de 5 años en el asiento especial de seguridad. H. Que el vehículo y lo que transporta tengan las dimensiones, peso y potencia adecuados a la vía transitada y a las restricciones establecidas por la autoridad competente, para determinados sectores del camino. Y, que posea los sistemas de seguridad originales en buen estado de funcionamiento. J.
que sus ocupantes usen los cinturones de seguridad en los vehículos que por reglamentación deben poseerlos. Artículo 59. Prioridad en el cruce. 1 grado. Todo conductor debe ceder siempre el paso en los cruces al vehículo que aparece circulando desde su derecha. Esta prioridad solo se pierde ante a. Señalización específica en contrario. b. Vehículos del servicio de emergencia, en cumplimiento de su misión. c. Vehículos que circulan por una ruta o por una avenida. Antes de ingresar o cruzarla, se debe siempre detener la marcha. d. Peatones que cruzan lícitamente la calzada por el cruce peatonal o en zona peligrosa, señalizada como tal, debiendo el conductor detener el vehículo si pone en peligro al peatón. e. Ingreso a rotondas. f. Cualquier circunstancia cuando se desemboque desde una vía de tierra a una pavimentada. 2. Se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar en otra vía. 3. Se conduzcan animales o vehículos de tracción a sangre. 2 grados. Si se dan juntas varias excepciones, la prioridad es según el orden de este artículo. Para cualquier otra maniobra, goza de prioridad quien conserva su derecha. En las cuestas estrechas, debe retroceder el que desciende, salvo que éste lleve acoplado y el que asciende no. Artículo 60. Adelantamiento. El adelantamiento a otro vehículo debe hacerse por la izquierda conforme las siguientes reglas. A. El que sobrepase debe constatar previamente, que a su izquierda la vía esté libre en una distancia suficiente para evitar todo riesgo, y que ningún conductor que le sigue lo esté a su vez sobrepasando. B. Debe tener a visibilidad suficiente y no iniciar la maniobra, en los casos en que exista niebla, bruma, humo u otra circunstancia que reduzca considerablemente la visibilidad, como asimismo si se aproxima a un cruce, curva, puente, ascenso de la vía, lugar peligroso, cuando otro vehículo previamente ha indicado su intención de hacer lo mismo, mediante la señal pertinente o en los tramos de la vía pintados con franja amarilla continua. C. Debe advertir al que le antecede su intención de sobrepasarlo por medio de destellos de las luces frontales o la bocina en zona rural. En todos los casos, debe utilizar el indicador de giro izquierdo hasta concluir su desplazamiento lateral. D. Debe efectuarse el sobrepaso rápidamente de forma tal que al retomar su lugar a la derecha no interfiera la marcha del vehículo sobrepasado. Esta última acción debe realizarse con el indicador de giro derecho en funcionamiento. E. El vehículo que ha de ser sobrepasado deberá, una vez advertida la intención de sobrepaso, tomar las medidas necesarias para posibilitarlo, circular por la derecha de la calzada, mantenerse en la misma, y eventualmente reducir su velocidad. F. Para indicar a los vehículos posteriores la inconveniencia de adelantarse, se pondrá la luz de giro izquierda, ante la cual los mismos se abstendrán del sobrepaso. G. Cuando varios vehículos marchen en fila, la prioridad para adelantarse corresponde al que circula inmediatamente detrás del primero, los restantes deberán hacerlo conforme su orden de marcha. H. Los camiones y maquinaria especial facilitarán el adelantamiento en caminos angostos, corriéndose a la banquina periódicamente. I. Ningún vehículo podrá realizar adelantamiento por la derecha, sin la autorización y acompañamiento de funcionario competente. Artículo 61. Giros. Para realizar un giro, debe respetarse la señalización y observar las siguientes reglas. A. Advertir la maniobra con suficiente antelación, mediante la señal luminosa correspondiente, que se mantendrá hasta completar el cruce. B. Circular desde 30 metros antes por el costado más próximo al giro a efectuar. C. Reducir la velocidad paulatinamente, girando a una marcha moderada. D. Si se trata de una rotonda, la circulación a su alrededor será ininterrumpida, sin detenciones y dejando la zona central no transitable de la misma, a la izquierda. Tiene prioridad de paso el que circula por ella sobre el que intenta ingresar, debiendo cederla al que egresa, salvo señalización en contrario. E. Si por el costado derecho o carril especial circulan vehículos de tracción a sangre y conservan su dirección,
los vehículos que giren, deben efectuar a maniobra por detrás de ellos. Artículo 62. Vías semaforizadas. En las vías reguladas por semáforos. A. Los vehículos deben 1. Con luz verde, avanzar. 2. Con luz roja, detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o del cruce peatonal, evitando luego cualquier movimiento. 3. Con luz amarilla, detenerse si se estima que no se alcanzará a transponer el cruce antes de la roja. 4. Con luz amarilla, que advierte la presencia de cruce riesgoso, efectuarlo con precaución. 5. Con luz intermitente roja, que advierte la presencia de cruce peligroso, detener la marcha y solo reiniciarla cuando se observe que no existe riesgo alguno. 6. En un paso a nivel, el comienzo del descenso de la barrera equivale al significado de la luz amarilla del semáforo. B. Los peatones deberán cruzar la calzada cuando 1. Tengan enfrente semáforo peatonal con luz verde o blanca habilitante. 2. Solo exista semáforo vehicular y el mismo de paso a los vehículos que circulan en su misma dirección. 3. No teniendo semáforo a la vista, el tránsito de la vía a cruzar esté detenido. No deben cruzar con luz roja o amarilla enfrente. C. No rigen las normas comunes sobre el cruce o intersección de dos calles. D. La velocidad máxima permitida es la señalizada para la sucesión coordinada de luces verdes sobre la misma vía. E. Debe permitirse finalizar el cruce que otro hace y no iniciar el propio, ni con luz verde, si del otro lado del cruce no hay espacio suficiente. F. En vías de doble mano, no se debe girar a la izquierda salvo señal que lo permita. Artículo 63. Vías con dos o más carriles. En las vías con dos o más carriles por mano, sin contar el ocupado por estacionamiento, el tránsito debe ajustarse a lo siguiente. A. Se puede circular por carriles intermedios cuando no haya a la derecha otro igualmente disponible. B. Se debe circular permaneciendo en un mismo carril y por el centro de este. C. Se debe advertir anticipadamente con la luz de giro correspondiente el cambio de carril. D. Ningún conductor debe estorbar la fluidez del tránsito, circulando a menor velocidad que la de operación de su carril. En este caso, lo debe hacer siempre por el carril derecho de circulación. E. Los vehículos de pasajeros y de carga deben circular únicamente por el carril derecho utilizando el carril inmediato de su izquierda exclusivamente para sobrepasos. F. Los vehículos de tracción a sangre, cuando les esté permitido circular y no tuvieren carril exclusivo, deben hacerlo por el derecho únicamente. G. Todo vehículo que fuera advertido por el que lo sigue de su intención de sobrepaso, debe desplazarse hacia el carril inmediato a la derecha. H. No se podrá conducir un vehículo a una velocidad tan baja que obstruya o impida la adecuada circulación del tránsito. Artículo 64. Autopistas. En el ingreso en una autopista, debe cederse el paso a quienes circulan por ella. En las autopistas, además de lo establecido para las vías multicarriles, rigen las siguientes reglas. A. El carril extremo izquierdo, se utilizará para el desplazamiento a la máxima velocidad admitida por la vía y para las maniobras de adelantamiento. B. No pueden circular peatones, vehículos propulsados por el conductor, vehículos de tracción a sangre, ciclomotores, motocargas y maquinaria especial. C. No se puede estacionar ni detener para ascenso y descenso de pasajeros, ni efectuar carga y descarga de mercaderías, salvo en las dársenas construidas al efecto. D. Los vehículos remolcados por causa de accidente, desperfecto mecánico, etc., deben abandonar la vía en la primera salida. Artículo 65. Encendido de luces. Primero, en las zonas urbanas, los vehículos deben encender sus luces cuando la luz natural sea insuficiente o las condiciones de visibilidad o del tránsito lo requieran, salvo las bicicletas, ciclomotores, motocicletas, triciclones, cuatriciclones y motocargas, que deben mantenerla encendida en todo momento. Los vehículos observarán las siguientes reglas. A. Luz baja, su uso es obligatorio, excepto cuando corresponda la alta. B. Luces de posición,
deben permanecer encendidas junto con la alta o baja, la de la pizca patente y las adicionales en su caso. C. Destello, debe usarse en los cruces de vías y para advertir los sobrepasos. D. Luces intermitentes de emergencia, deben usarse para indicar la detención en zona peligrosa o la ejecución de maniobras riesgosas. E. Luces buscahuellas y de retroceso, deben usarse para sus fines propios. F. Las luces de freno, giro, retroceso e intermitentes de emergencia se encienden a sus fines propios, aunque la luz natural sea suficiente. Segundo, en las rutas nacionales, ramales o caminos departamentales, los vehículos deben circular en todo momento con las luces bajas encendidas, independientemente del grado de luz natural, o de las condiciones de visibilidad que se registren. La luz afta está permitida durante la noche, debiendo ser cambiada por luz baja en el momento previo al cruce con otro vehículo, que circule en sentido contrario, al aproximarse a otro vehículo que lo antecede y si hubiere niebla. No está permitido el uso de la luz alta al aproximarse a otro vehículo que circula por delante y que pueda producir encandilamiento por intermedio del espejo retrovisor. El cambio de luz alta por luz baja se deberá realizar por lo menos 200 metros antes del cruce, y en las curvas, antes que el vehículo que circula en sentido contrario aparezca en la zona principal de su haz luminoso. Esta medida de precaución irá acompañada por la disminución de la velocidad de marcha. 3 grados, el uso de indicadores rotativos luminosos para los vehículos son exigidos para 1. Los rodados transportadores de explosivos, emergencias, bomberos y de servicio de apoyo, balizas rojas intermitentes. 2. Los vehículos policiales y de seguridad, balizas azules, blancas y rojas discontinuas. 3. Las maquinarias especiales y rodados de auxilio, balizas anaranjadas o amarillas intermitentes. Artículo 66. Prohibiciones. Está prohibido en la vía pública. A. Conducir con impedimentos físicos, psíquicos o agotamiento, sin la licencia correspondiente o estando esta vencida, o habiendo consumido bebidas alcohólicas, estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para la conducción de todo tipo de vehículo, cualquiera sea la concentración por litro de sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado aprobado a tal fin por el organismo competente. B. Ceder o permitir la conducción a personas sin habilitación. C. Circular en contramano, sobre los separadores de tránsito o fuera de la calzada, salvo sobre la banquina en caso de emergencia. D. Disminuir arbitraria y bruscamente la velocidad, realizar movimientos zigzagueantes o maniobras caprichosas e intempestivas. E. Obstruir el paso legítimo de peatones u otros vehículos en una bocacalle, avanzando sobre ella, aun con derecho a hacerlo, si del otro lado del cruce no hay espacio suficiente que permita su despeje. F. Conducir a una distancia del vehículo que lo antecede, menor de la prudente, de acuerdo con la velocidad de marcha. G. Circular marcha atrás, excepto para estacionar, egresar de un garaje o de una calle sin salida. H. Detenerse irregularmente sobre la calzada, estacionarse o detenerse sobre la banquina sin que exista emergencia. I. Circular o detenerse con equipos de sonido cuyos decibeles superen los niveles que permita la reglamentación y diagonal o afecten la seguridad vial en general y diagonal o provoquen polución sonora a terceros. J. En curvas, cruces y otras zonas peligrosas, cambiar de carril o fila, adelantarse, no respetar la velocidad precautoria y detenerse. K. Circular con cubiertas con fallas o sin la profundidad legal de los canales en su banda de rodamiento. L. A los ómnibus y camiones transitar en los caminos manteniendo entre sí una distancia menor a 100 metros, salvo cuando tengan más de 2 carriles por mano o para realizar una maniobra de adelantamiento. M. Remolcar automotores, salvo para los vehículos destinados a tal fin. Los demás vehículos podrán hacerlo en caso de fuerza mayor, utilizando elementos rígidos de acople y con la debida precaución. En horas de la noche, no se podrá remolcar un vehículo sin estar debidamente iluminado. N.
circular con un convoy de vehículos integrado con más de un acoplado, salvo lo dispuesto para la maquinaria especial y agrícola. Transportar residuos, escombros, tierra, arena, grava, acerrín, otra carga a granel, polvorientas, que difunda olor desagradable, emanaciones nocivas o sean insalubres, en vehículos o continentes no destinados a ese fin. Las unidades para transporte de animales o sustancias nauseabundas deben ser lavadas y desinfectadas en el lugar de descarga y en cada ocasión, salvo las excepciones reglamentarias para la zona rural. Transportar cualquier carga o elemento que perturbe la visibilidad, afecte peligrosamente las condiciones aerodinámicas del vehículo, oculte luces o indicadores o sobresalga de los límites permitidos. Efectuar reparaciones en zonas urbanas, salvo arreglos circunstanciales, en cualquier tipo de vehículo. Dejar animales sueltos y arrear tropa, salvo en este último caso por caminos de tierra y fuera de la calzada. Estorbar u obstaculizar de cualquier forma la calzada o la banquina y hacer construcciones o instalarse, incluida la franja de dominio. Circular en vehículos con bandas de rodamiento metálicas o con grapas, cadenas, uñas u otro elemento que dañe la calzada, salvo sobre el barro y también los de tracción animal en caminos de tierra. Usar la bocina o señales acústicas, salvo en caso de peligro o en zona rural, y tener el vehículo sirena o bocinas no autorizadas. Circular con vehículos que emitan gases, humos, ruidos, radiaciones u otras emanaciones contaminantes del ambiente, que excedan los límites reglamentarios. Conducir utilizando auriculares y diagonal o sistemas de comunicación móvil de operación manual continua. Circular con vehículos que posean defensas delanteras y diagonal o traseras, enganches sobresalientes, o cualquier otro elemento que, excediendo los límites de los paragolpes o laterales de la carrocería, pueden ser potencialmente peligrosas para el resto de los usuarios de la vida pública. Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radar u otros mecanismos encaminados a interferir el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tránsito. Instalar en la parte delantera de los vehículos, y especialmente sobre el tablero, equipos de televisión, monitores o pantallas. Conducir vehículos al servicio del transporte público con un número de pasajeros superior a la capacidad autorizada. La autoridad que sorprenda tal acto, hará descender del vehículo a los pasajeros que viajen de pie, debiéndose devolver el precio del pasaje en su caso. No se aplicará la presente disposición al transporte público urbano. Artículo 67. Estacionamiento de vehículos. Primero, en zona urbana, deben observarse las reglas siguientes sobre el estacionamiento de vehículos. Estacionamiento se efectuará paralelamente al cordón, a una distancia máxima de 30 centímetros del mismo, y entre vehículos un espacio no inferior a 50 centímetros, pudiendo las autoridades locales competentes establecer por reglamentación otras formas. No se debe estacionar ni autorizarse el mismo. 1. En todo lugar donde se pueda afectar la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito, se oculte la señalización, o en doble fila. 2. En las esquinas, entre su vértice ideal y la línea imaginaria que resulte de prolongar la ochava y en cualquier lugar peligroso. Este audio fichero fue creado por Panopreter Basic. Lo obtiene de www.panopreter.com. 3. Sobre el cruce para peatones o bicicletas, aceras, sobre la calzada, y en los 0,10 metros anteriores y posteriores a la parada del transporte de pasajeros. Tampoco se admite la detención voluntaria. No obstante, se puede autorizar señal mediante, a estacionar en la parte externa de la vereda, cuando su ancho y el tránsito lo permitan. 4. Frente al ingreso de hospitales, escuelas y otros servicios públicos, hasta 10 metros a cada lado de ellos, salvo los vehículos relacionados a la función del establecimiento.
5. Frente a la salida de cines, teatros y similares durante su funcionamiento. 6. En los accesos de garajes en uso y de estacionamiento con ingreso habitual de vehículos, siempre que tengan la señal pertinente. 7. En la vía pública, por un periodo mayor de 5 días o del tiempo que fijen las autoridades locales competentes. En su caso, se presume el abandono del vehículo. 8. No podrán hacerlo los ómnibus, microbús, casa rodante, camión, acoplado, semiacoplado o maquinaria especial, excepto en los lugares que habilite a tal fin, la señalización pertinente. C. No habrá en la vía espacios reservados para vehículos determinados, salvo disposición fundada de la autoridad competente, previa delimitación y señalamiento, en la que conste el número de resolución que concede el permiso. Segundo, en zona rural se estacionará lo más lejos posible de la calzada y banquina, siempre que no se afecte la visibilidad. Artículo 68. Velocidad prudencial. El conductor debe circular siempre a una velocidad tal que, teniendo en cuenta su salud, el estado del vehículo, la carga, la visibilidad existente, las condiciones de la vía, del tiempo y de la densidad del tránsito, tenga siempre el total dominio de su vehículo y no entorpezca la circulación. Asimismo, el conductor deberá conducirlo a una velocidad reducida al ingresar en un cruce de calles o caminos, cuando se aproxime o circule por una curva y cuando conduzca sobre cualquier camino angosto, sinuoso, resbaladizo y diagonal o con pendiente pronunciada. De no ser así, deberá abandonar la vía o detener la marcha. El desarrollo de velocidades superiores o inferiores a las establecidas, significará que el conductor ha desarrollado una velocidad peligrosa para la seguridad de las personas y en caso de accidentes, la máxima responsabilidad recaerá sobre el conductor infractor. Artículo 69. Velocidad máxima. 1 grado. Los límites máximos de velocidad son: a. En zona urbana, se acatará lo establecido por la autoridad local de aplicación. b. En carreteras y rutas. 1. Zona urbana, 50 km diagonal h. 2. Zona rural, 110 km diagonal h. c. Límites máximos especiales. 1. Al aproximarse a una escuela marcada con la señal respectiva, durante las horas en que los niños, niñas y adolescentes ingresen o egresen de clase, en zona de ubicación de cualquier centro educativo, oficina pública, entidades deportivas, hospitales, iglesias, al aproximarse a una distancia de 15 metros de un paso a nivel y demás lugares de reunión, cuando haya concurrencia de personas, en todas las clases de vías, la velocidad máxima será de 20 km por hora. 2. En todas las curvas señaladas con la señal de giro en ángulo recto, al aproximarse a una distancia de 15 metros, como asimismo en todas las curvas indicadas con señales de giro en curva y en todos los sitios donde haya señales romboidales de peligro, sin indicación de velocidad máxima, 20 km por hora. 3. Los ómnibus, microómnibus de pasajeros, camiones de carga de todo tipo y capacidad, motocicletas y rodados con cargas peligrosas, en todos los sitios de la carretera de cualquier característica, en zona rural, 90 km por hora y en zona urbana, 40 km diagonal h. 2 grados, las velocidades establecidas deben ser correctamente señalizadas. Tercero, los límites de velocidades fijadas en esta ley no serán aplicables a vehículos al servicio de policías, bomberos, ambulancias o aquellos vehículos particulares utilizados para el traslado y acompañamiento de un presidente de la República, ministros y autoridades extranjeras, bajo el régimen de acompañamiento de dignatarios, que en cumplimiento de sus deberes excedan la velocidad permitida. Sin embargo, esta disposición protegerá al conductor de ninguno de tales vehículos, contra las consecuencias legales de conducir con menosprecio de la seguridad vial, la vida o cosas ajenas. Los conductores de dichos vehículos reducirán la velocidad antes de entrar a la circulación de las avenidas, calles de sentido único y en otros de tránsito preferencial. Cuarto,
en cualquier punto de las rutas o puentes donde se haya colocado una señal permanente o transitoria de pare o en donde se realizan trabajos viales, los conductores están obligados a detener completamente sus vehículos, antes de llegar a la señal e informarse sobre la forma como deberán proseguir, salvo que exista en el lugar, un representante de la autoridad vial regulando el tránsito. Quinto, queda prohibido a todo conductor de vehículo, transitar en cualquier puente o viaducto a velocidades mayores que las establecidas en las señales indicadoras, a fin de evitar el peligro que pueda representar para la estabilidad de esas construcciones o para la seguridad de las personas. Sexto, no deberá conducirse un vehículo a una velocidad muy reducida que impida el desplazamiento normal y reglamentario, excepto en el caso de los vehículos funerarios, de los que participen en desfiles autorizados o en aquellos casos en que lo exijan las condiciones de tránsito o de la visibilidad. Séptimo, la velocidad máxima dentro del perímetro de los centros de población, será la que determine a señalización respectiva. Capítulo segundo. Reglas para bicicletas, ciclomotores, motocicletas, triciclones, cuatriciclones y motocargas. Artículo 70. Reglas generales. Los conductores de bicicletas, ciclomotores, motocicletas, triciclones, cuatriciclones y motocargas, además de observar las normas generales de la circulación y las establecidas para los demás vehículos, transitarán con arreglo a las disposiciones especiales contenidas en el presente capítulo. Artículo 71. Reglas especiales. El conductor que guíe por las vías públicas ciclomotores, motocicletas, triciclones, cuatriciclones y motocargas, tendrá derecho al pleno uso del carril de circulación de la derecha. Queda prohibido que circulen por un mismo carril más de dos bicicletas, ciclomotores o motocicletas, una al lado de otra, o sus conductores asidos de otros vehículos o enfilados inmediatamente tras otros automotores. Estos vehículos no circularán entre carriles ni entre filas de vehículos, debiendo conservar la respectiva fila. Artículo 72. Número de ocupantes. Estos vehículos, con excepción de las motocargas, no serán utilizados para llevar más de dos personas, incluido el conductor. Los conductores de ciclomotores, motocicletas, triciclones y cuatriciclones, no podrán llevar como acompañante un niño menor de 12 años. Está prohibido llevar acompañante alguno en las motocargas. Artículo 73. Circulación por carriles especiales. Cuando circulen por los carriles especialmente demarcados para esta clase de vehículos, no podrán salir de ellos y los demás vehículos no podrán ocupar tales carriles. Artículo 74. Objetos transportables. No se llevarán en estos vehículos objetos o elementos que impidan al conductor mantener ambas manos en el manubrio, así como la estabilidad y el adecuado control del vehículo. Artículo 75. Circulación por las aceras. Queda prohibida la circulación de ciclomotores, motocicletas, triciclones, cuatriciclones y motocargas por las aceras y paseos públicos destinados exclusivamente a los peatones. Artículo 76. Uso obligatorio de casco y chaleco reflectivo. Los ocupantes de ciclomotores, motocicletas, triciclones, cuatriciclones y motocargas, deberán llevar puesto casco reglamentario y normalizado que cubra toda la cabeza, con excepción del rostro. El casco deberá contar con material reflectivo y el número de matrícula de la motocicleta grabado en la parte externa inferior. Además, deberá estar debidamente sujeto por la cinta de retención o barbijo abrochado. Asimismo, los ocupantes llevarán puesto, en todo momento, un chaleco reflectivo homologado o certificado según las normas de seguridad vigentes, cuya visibilidad no deberá ser obstaculizada por otra prenda u objeto. Los ciclistas al momento de la circulación deberán utilizar un casco reglamentario y normalizado por la autoridad competente. Artículo 77. Escape libre. Se prohíbe circular con ciclomotores, motocicletas, triciclones, cuatriciclones y motocargas con escape libre o desprovisto de silenciador, que controle o limite la generación de ruidos. Artículo 78. Material reflectivo.
Los ciclomotores, motocicletas, triciclones, cuatriciclones y motocargas, deberán contar con material adhesivo reflectivo en su parte trasera, conforme a la normativa vigente. Las bicicletas estarán equipadas con elementos reflectivos en pedales, ruedas y en su parte trasera para facilitar su detección durante la noche. Artículo 79. Encendido de luces. Los ciclomotores, motocicletas, triciclones, cuatriciclones y motocargas, deberán circular permanentemente con las luces encendidas. Capítulo 3. Reglas para vehículos de transporte. Artículo 80. Exigencias comunes. Los propietarios de vehículos del servicio de transporte de pasajeros y carga, sin perjuicio de lo previsto en esta ley y en otras normas vigentes aplicables a la materia, deberán ajustarse a las disposiciones que emanen de las autoridades competentes. Artículo 81. Prohibición para la circulación o tránsito de vehículos de transporte. Queda expresamente prohibida en todas las vías públicas, la circulación o el tránsito de vehículos de transporte público de pasajeros que no hayan cumplido con los requisitos establecidos por la autoridad nacional competente en materia de transporte y en los acuerdos internacionales bilaterales y multilaterales vigentes, relativos al transporte automotor por carretera. Este audio fichero fue creado por Panopreter Basic. Lo obtiene de www.panopreter.com. Cuando se verificare la circulación de un vehículo en infracción a lo señalado en el párrafo anterior, se dispondrá la paralización del servicio y la retención del vehículo utilizado hasta subsanarse las irregularidades comprobadas, sin perjuicio de que la Autoridad Nacional de Transporte prosiga la sustanciación de las actuaciones pertinentes para la aplicación de las sanciones que correspondieren. El Poder Ejecutivo adoptará las medidas que resulten pertinentes a fin de posibilitar el cumplimiento de lo precedentemente establecido. Artículo 82. Transporte público urbano. En el servicio de transporte público urbano regirán, además de las normas del artículo anterior, las siguientes reglas. A. El ascenso y descenso de pasajeros se hará únicamente en las paradas establecidas. B. Cuando no haya parada señalada, el ascenso y descenso se efectuarán sobre el costado derecho de la calzada, antes del cruce de la intersección. C. Las personas con movilidad reducida, tales como, mujeres en estado de gestación, discapacitados, adultos mayores y otros, tendrán preferencia exclusiva para el uso de asientos de la primera fila. D. Los no videntes y demás personas con discapacidad podrán trasladarse con el animal guía o aparato de asistencia de que se valgan. E. En toda circunstancia, la detención se hará paralelamente a la acera y cerca de ella, de manera tal que permita el adelantamiento de otros vehículos por su izquierda y lo impida por su derecha. F. Queda prohibido en los vehículos en circulación, fumar, escupir, sacar los brazos o partes del cuerpo fuera de los mismos, llevar pasajeros en las estriberas y mantener las puertas abiertas. Artículo 83. Transporte de escolares. En el transporte de escolares, debe extremarse la prudencia en la circulación y cuando su cantidad lo requiera, serán acompañados por una persona mayor para su control. No llevarán más pasajeros que plazas y los mismos serán recogidos y dejados en el lugar más cercano posible al de sus domicilios o destinos, respectivamente. En las condiciones que fije el reglamento, los vehículos tendrán asientos fijos solamente, los elementos de seguridad y estructurales necesarios, distintivos especiales y una adecuada salubridad e higiene. Deberán portar un botiquín de primeros auxilios. Tendrán cinturones de seguridad en los asientos de la primera fila y serán de uso obligatorio para los estudiantes ubicados en dichos asientos. Artículo 84. Transporte de cargas. Los propietarios de vehículos de carga dedicados al servicio de transporte, sean particulares o empresas, conductores o no, deben a. Poseer la habilitación de transporte de cargas correspondiente de la entidad competente. B. Proporcionar a los choferes la pertinente documentación de la carga transportada en la forma que fija la reglamentación.
c. Transportar la carga excepcional e indivisible en vehículos especiales y con la aportación del permiso correspondiente. d. Transportar el ganado mayor, los líquidos y la carga a granel en vehículos que cuenten con la compartimentación reglamentaria y cubrir la carga con una carpa sujetada al vehículo, cuando ésta pudiese volar a consecuencia del viento. e. Colocar los contenedores normalizados en vehículos adaptados con los dispositivos de sujeción que cumplan las condiciones de seguridad reglamentarias y la debida señalización perimetral con elementos retroreflectivos. f. Señalizar con banderas de color rojo y con dispositivos proyectores de luz durante la noche, cualquier carga que sobresalga de la parte trasera, delantera o lateral del vehículo. g. Cuando transporten sustancias peligrosas, estar provistos de los elementos distintivos y de seguridad reglamentarios, ser conducidos y tripulados por personal con capacitación especializada en el tipo de carga que llevan. Artículo 85. Exceso de carga. Permisos. Es responsabilidad del transportista la distribución o descarga fuera de la vía pública y es de su exclusiva responsabilidad la carga que exceda las dimensiones o el peso máximo permitidos por la reglamentación. Cuando una carga excepcional no pueda ser transportada en otra forma o por otro medio, la autoridad competente, si juzga aceptable el tránsito del modo solicitado, otorgará un permiso especial para exceder los pesos y dimensiones máximos permitidos, lo cual no exime de responsabilidad por los daños que se causen, ni del pago compensatorio por disminución de la vida útil de la vía. El transportista responde por el daño que ocasione a la vía pública como consecuencia de la extralimitación en el peso o dimensiones de su vehículo. También, el transportista y todo el que intervenga en la contratación o prestación del servicio, responden solidariamente por multas y daños. El receptor de cargas debe facilitar a la autoridad competente los medios y constancias que disponga, caso contrario incurre en infracción. Los vehículos con exceso de carga no podrán continuar transitando y deberán realizar inmediatamente el desalojo correspondiente, conforme a la reglamentación. Artículo 86. Revisores de carga. Los revisores designados por la autoridad competente, podrán examinar los vehículos de carga para comprobar si cumplen con las exigencias legales y su reglamentación. La autoridad competente dispondrá la instalación de estaciones de control de peso, fijas o móviles en las rutas nacionales, departamentales, ramales y caminos vecinales, siendo obligatorio para el transportista el ingreso o paso por las mismas a velocidad reglamentaria. Allí se expedirá el correspondiente ticket de pesaje que el conductor portará para exhibir en los controles de la patrulla caminera hasta el destino final. La evasión del control de peso constituye falta gravísima y hará pasible al propietario de la sanción de multa prevista en esta normativa, además de las responsabilidades penales y civiles que correspondan. La autoridad policial debe prestar auxilio tanto para detener el vehículo como para hacer cumplir el pesaje obligatorio, sea fijo o móvil. No pueden ser detenidos ni demorados en lugares despoblados los transportes de valores o postales, debidamente acreditados. En caso necesario, solo podrán ser detenidos en las dependencias policiales, municipales o camineras ubicadas al costado de la ruta. Capítulo 4. Reglas para casos especiales. Artículo 87. Obstáculos. La detención de cualquier vehículo o la presencia de carga u objetos sobre la calzada o banquina, debido a casos fortuitos o de la fuerza mayor, debe ser advertida a los usuarios de la vía pública con la inmediata colocación de balizas reglamentarias. La autoridad competente presente en el lugar, debe remover el obstáculo sin dilación, por sí sola o con la colaboración del responsable, si éste estuviere presente y en condiciones de hacerlo. Si se trata de cosas abandonadas que pudieran tener valor, serán remitidas a los lugares que indique la autoridad competente que tomare intervención, dándose inmediato conocimiento al propietario si fuere conocido. Asimismo, los trabajadores que cumplen tareas sobre la calzada y los funcionarios de la autoridad competente, deben utilizar vestimenta que los destaque suficientemente por su color de día y por su retroreflectancia de noche.
La autoridad competente podrá disponer la suspensión temporal de la circulación, cuando situaciones climáticas o de emergencia lo hagan aconsejable. Artículo 88. Uso especial de la vía pública. El uso de la vía pública para fines extraños al tránsito, tales como manifestaciones, mítines, exhibiciones, procesiones, peregrinaciones, competencias de velocidad pedestre, ciclística, motociclística, ecuestre, automovilística, etc., debe ser previamente autorizado por la autoridad competente. Para el efecto deberán cumplirse los siguientes requisitos. A. Que el tránsito normal pueda mantenerse con similar fluidez por vías alternativas de circulación. B. Que los organizadores y las autoridades correspondientes acrediten que se adoptaran en el lugar las necesarias medidas de seguridad para personas y bienes. C. Que los organizadores se responsabilicen personal y solidariamente por los eventuales daños a terceros o a la infraestructura vial, que pudieran surgir de la realización de un acto que implique riesgos. En caso de competencias de velocidad ciclística, motociclística y automovilística, deberán contratar un seguro de responsabilidad civil por daños ocasionados a terceros. Artículo 89. Vehículos de emergencia. Los vehículos de los servicios de emergencia, públicos o privados, pueden excepcionalmente y en cumplimiento estricto de su misión específica, apartarse de las normas referentes a la circulación, velocidad y estacionamiento, si ello les fuera absolutamente imprescindible, siempre y cuando dichos actos no ocasionen un mal mayor que aquel que intenten resolver. Estos vehículos deberán contar con habilitación técnica especial. Deben circular, para advertir su presencia, con sus balizas distintivas de emergencia en funcionamiento y agregando el sonido de una sirena y diagonal o altavoces en casos de extraordinaria urgencia. Los demás usuarios de la vía pública tienen la obligación de tomar todas las medidas necesarias a su alcance para facilitar el avance de estos vehículos. En tales circunstancias no podrán seguirlos. Artículo 90. Maquinaria especial. La maquinaria especial que transite por la vía pública, debe ajustarse a las normas de la presente ley en lo pertinente y hacerlo de día, sin niebla, prudentemente, a no más de 30 km por hora, a una distancia de por lo menos 100 metros del vehículo que la preceda y sin adelantarse a otro en movimiento. Si el camino es pavimentado o de algún otro material que pueda destruirse con su paso, siempre que sea posible utilizar otro sector de la vía, debe evitarse el uso de la calzada. El ingreso de maquinaria especial a una zona céntrica urbana debe ser especialmente autorizado y guiado por la autoridad local competente. Si excede las dimensiones máximas permitidas en no más de un 15%, se otorgará una autorización general para circular con las restricciones que correspondan. Si el exceso en las dimensiones es mayor del 15%, o lo es en el peso, debe contar con una autorización especial, pero no deberá transmitir a la calzada una presión por superficie de contacto de cada rueda superior a la que autoriza la reglamentación. En el caso de exceso de las dimensiones, corresponde la autorización por escrito de la autoridad vial la caminera. Si se trata de exceso de peso, se requiere la autorización de la institución encargada del mantenimiento de la vía de circulación a ser utilizada, conforme a la reglamentación que se dicte. A la maquinaria especial agrícola podrá agregársele, además de una caza rodante, hasta 2 acoplados con sus accesorios y elementos desmontables, siempre que no supere la longitud máxima permitida en cada caso. Artículo 91. Excepciones especiales. Los siguientes beneficiarios podrán gozar de las excepciones especiales que la reglamentación les otorgue, en virtud de sus necesidades, en cuyo caso deben llevar adelante y atrás del vehículo que utilicen y en forma visible, el distintivo reglamentario, sin perjuicio de la placa patente correspondiente. A. Los excombatientes de la Guerra del Chaco, conductores o no. B. Los lisiados, conductores o no. C. Los diplomáticos extranjeros acreditados en el país. D. Los profesionales en prestación de un servicio público o privado, de carácter urgente y bien común. E.
los propietarios de automotores antiguos de colección y prototipo experimentales, que no reúnan las condiciones de seguridad requeridas para los demás vehículos, pueden solicitar de la autoridad competente, las autorizaciones que los exceptúen de ciertos requisitos para circular en los lugares, ocasiones y lapsos determinados. F. Los chasis o vehículos incompletos en traslado para su complementación gozan de autorización general, con el itinerario que les fije la autoridad competente. G. Los acoplados especiales para traslado de material deportivo no comercial. H. Los vehículos para transporte postal y de valores bancarios. Queda prohibida toda otra excepción especial en materia de vehículo y el libre tránsito o estacionamiento, fuera de la reglamentación. Capítulo 5. Accidentes de tránsito. Artículo 92. Accidente, siniestro o hecho de tránsito. Presunciones de responsabilidad. Se considera accidente, siniestro o hecho de tránsito, todo hecho que produzca daño en personas o cosas, como consecuencia de la circulación de un vehículo. Se presume responsable de un accidente de tránsito a la persona que por imprudencia, negligencia o impericia, cometió una infracción relacionada con la causa del mismo, no respetando las normas de tránsito, salvo prueba en contrario. El peatón goza del beneficio de la duda y presunciones en su favor, en tanto no haya incurrido en violaciones a las reglas del tránsito. Artículo 93. Obligaciones en caso de accidentes. Es obligatorio para quienes participen de un accidente de tránsito. A. Detenerse inmediatamente en el lugar del hecho. B. En caso de accidentes con víctimas, ejercer y buscar el inmediato socorro de las personas lesionadas. C. Señalizar adecuadamente el lugar, de modo a evitar riesgos a la seguridad de los demás usuarios. D. No retirar los rodados involucrados del lugar del hecho, sin autorización de las autoridades competentes. E. Suministrar a la otra parte y a la autoridad competente interviniente, sus datos personales, los del vehículo y la constancia de contratación del seguro obligatorio de accidentes de tránsito vigente. Si los mismos no estuvieren presentes, debe adjuntar tales datos adhiriéndolos eficazmente al vehículo dañado. F. Denunciar el hecho ante la autoridad competente. G. Comparecer y declarar ante la autoridad de juzgamiento o de investigación administrativa cuando sean citados. Artículo 94. Análisis estadístico para prevención de accidentes. Acta de constatación de accidentes de tránsito. Investigaciones técnico-administrativas específicas. Los accidentes del tránsito serán estudiados y analizados por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial con fines estadísticos y para establecer su causalidad y obtener conclusiones que permitan aconsejar medidas para su prevención. Los datos serán de carácter público. En todos los accidentes, el funcionario policial o municipal interviniente labrará un acta con los datos que resulten de la comprobación que realice en el lugar de los hechos y la denuncia de las partes, entregando a estas una copia del documento en el mismo acto, siempre que fuere posible. El original será remitido a la autoridad administrativa competente, a fin de instruir el correspondiente sumario. Otra copia autenticada será remitida a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, a los efectos estadísticos y de registro. La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial deberá confeccionar un modelo de acta única de constatación de accidentes de tránsito, la cual será utilizada por las autoridades de aplicación. En los siniestros que por su importancia, habitualidad u originalidad justifiquen, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial ordenará una investigación técnico-administrativa, a realizarse por funcionarios especializados de la misma, quienes tendrán acceso a los objetos y personas involucradas, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública, si correspondiere. También podrán pedir a los organismos oficiales y privados, la información relacionada con el hecho investigado. Las instituciones requeridas estarán obligadas a suministrar la información solicitada. Artículo 95. Seguro obligatorio de accidentes de tránsito. El seguro obligatorio de accidentes de tránsito, SOAT,
que será establecido por ley y exigible en todo el territorio de la República, es un seguro de tipo social, que prescinde de la determinación de la culpa incurrida por los involucrados en el siniestro. Su cobertura abarca los gastos correspondientes a la atención médica y quirúrgica, los gastos farmacéuticos, hospitalarios, de internación, la incapacidad permanente, así como los de transporte para la atención inmediata de los lesionados, en las cuantías establecidas por víctima en el correspondiente reglamento para las víctimas de accidentes de tránsito ocurridos en el territorio nacional. Todo vehículo a motor que circule por la vía pública debe estar cubierto por un seguro obligatorio vigente. El seguro obligatorio de accidentes de tránsito se regirá por las normas que rigen la materia o aquellas que la modifiquen o sustituyan. Igualmente resultará obligatorio el seguro para los ciclomotores, motocicletas, triciclones, cuatriciclones y motocargas, en las mismas condiciones de cobertura que rige para los automotores. Los vehículos de transporte público de pasajeros deberán tener contratado el seguro obligatorio de accidentes a pasajeros, además del seguro obligatorio de accidente de tránsito, SOAT. La vigencia de la póliza del seguro obligatorio de accidente de tránsito, SOAT, será anual y deberá contratarse con cualquier compañía de seguros establecida en el país y que tenga autorización para operar en el ramo de automóviles, estando obligada a otorgar el seguro establecido en este artículo y entregar al asegurado el comprobante o póliza que acredita la contratación del mismo, como un distintivo adhesivo que identifique que el vehículo cuenta con cobertura. Para todos los efectos, el documento del seguro obligatorio de accidente de tránsito, SOAT, será considerado documento público. Las tarifas de la póliza del seguro obligatorio de accidente de tránsito, SOAT, serán definidas anualmente por la Superintendencia de Seguros y estarán expresadas en jornales mínimos legales. Para efectos del establecimiento del valor de las pólizas, la Superintendencia de Seguros deberá adelantar los estudios actuariales que permitan definir una tarifa que cumpla con los principios de suficiencia, moderación y equidad e informar al público su valor, conforme al tipo de vehículo, con al menos un mes de anticipación de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. Las denuncias de siniestro se recibirán con base al Acta Única de Constatación de Accidentes de Tránsito, en ocasión del accidente. Los gastos enunciados en el primer párrafo serán abonados por el asegurador al prestador del servicio. El acreedor por tales servicios puede subrogarse en el crédito del asegurado o sus derechohabientes. En ningún caso, el prestador del servicio de salud público o privado podrá negarse a brindar a la víctima de cualquier accidente de tránsito, la asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, internación y de transporte, necesaria para lograr la recuperación de su salud. El Ministerio de la Salud Pública y Bienestar Social establecerá las sanciones para los centros de salud, sanatorios u hospitales que incumplan esta disposición. La compañía aseguradora podrá repetir contra el responsable del accidente, por cualquier suma que se haya pagado como indemnización por seguro obligatorio de accidente de tránsito, SOAT, cuando éste al momento del mismo haya actuado con dolo o culpa grave. Las compañías aseguradoras prestatarias del servicio destinarán a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial una contribución que será establecida por la Superintendencia de Seguros en un porcentaje sobre las primas que recauden anualmente del seguro obligatorio de accidente de tránsito, SOAT, para colaborar con el cumplimiento de sus fines. Artículo 96. Inscripción Registrel del automotor. Obligatoriedad de presentación del SOAT. El Registro Único del Automotor y la Dirección Nacional del Registro de Automotores no tramitarán las solicitudes de inscripción o traspaso, ni emitirán la tarjeta de circulación o permiso especial alguno, sin que el propietario del vehículo demuestre haber suscrito la póliza del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, SOAT, y que a misma se encuentre vigente.